Actualmente la mayoría de nuestras ciudades presentan problemas de movilidad a consecuencia de dos procesos que se han ido agravando con el tiempo. El primero tiene que ver con el aumento de las distancias entre actividades que requieren cada vez más desplazamientos motorizados, mientras que el segundo tiene que ver con que cada vez más espacios sirven para un único tipo de servicio o actividad, como por ejemplo oficinas, vivienda, universidades, centros comerciales, lo que hace necesario y diría yo indispensable tener que desplazarse. Para hablar de frente sobre cómo ha evolucionado la ciudad y su movilidad, esta noche se encuentra conmigo Bernardo Baranda, director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Bernardo, qué gusto que estés esta noche conmigo y que podamos hablar de un tema que nos compete absolutamente a todos y que día con día se va complicando más, particularmente no solo por las circunstancias en que se encuentran las ciudades, sino en este momento con el problema de pandemia, que ciertamente pues el estar metidos en esta dinámica de transportes colectivos, de llámale metro, llámale autobús, llámale taxis, llámale lo que sea, incluso hasta en tu propio automóvil, cuando tienes una familia que debe de ir un grupo importante de personas en un vehículo, pues ciertamente estamos en un riesgo, las cosas hay que decirlas como son. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Lolita? Buenas noches, gracias por la invitación. Oye, ¿qué hacer en estas condiciones en donde las distancias cada vez son más grandes, en donde el movilizarte, pues ya no es aquella época en que decías, pues, mira, todo el mundo vámonos en bicicleta, como por ejemplo lo hacen en Ámsterdam, ¿no? Y que ciertamente pues, es muy saludable, sí, pero si quieres irte de un punto A a un punto B y estás trabajando en bicicleta, pues te tomaría en la Ciudad de México, por ejemplo, mediodía, ¿no? Para poder llegar de un punto de la ciudad al otro, ¿no? Sí, bueno, es complejo, ¿no? Ya lo decías, el crecimiento de la ciudad es una metrópoli que además concentra mucho los empleos y los servicios y las oportunidades económicas en las centralidades de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, bueno, nada más un poco respondiendo el punto de pues, la bicicleta, creo que sí es una aliada, puede ser, obviamente no es para, no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir más o menos cerca de donde trabaja, pero bueno, pues la pandemia ha venido a demostrar que pues, si se pueden hacer más desplazamientos en bicicleta, caminando, pues eso ahí mantenemos la sana distancia, además pues no contaminamos, es más eficiente en el uso del espacio y por eso algunas iniciativas inclusive del gobierno de la ciudad de habilitar algunos espacios, concretamente en el caso de la avenida de Insurgentes, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, pero definitivamente pues necesitamos mucho más, necesitamos mantener digamos, una sana distancia en el transporte público, ya lo decías también, el automóvil, pues de alguna manera es una manera que crea pues mucha congestión si todos queremos movernos en auto. Entonces, bueno, dentro de las cosas buenas yo creo que ha traído esta pandemia es la posibilidad de hacer un poco más trabajo en casa, ¿no? Obviamente no todo el mundo tampoco lo puede hacer, pero sí también ha demostrado que pues, tal vez muchas de las reuniones o la eficiencia que se creía que se perdía, pues no necesariamente es así, ¿no? Mucha gente puede trabajar desde casa, tal vez en horarios un poco más flexibles y obviamente hay que atender también cuestiones tal vez de la familia, otras cosas, pero pues al final creo que nos debemos de acostumbrar a estas nuevas condiciones y definitivamente pues sí hacer que venga acompañado de otras medidas, ¿no? ¿Qué otras medidas sugieres tú? Porque bueno, vamos a admitir que efectivamente la gente empiece a utilizar pues con mayor frecuencia, desde luego,
lo que tiene que ver con la bicicleta, sí, pero, por ejemplo, personas de la tercera edad, pues es más complicado que las usen. Punto número uno. Punto número dos, en México hay muy poca cultura del uso de la bicicleta y ya sabes tú que los automovilistas le avientan a los que van manejando en bicicleta, le avientan el automóvil. ¿Y cuántos accidentes se provocan por ello? Porque no hay esa cultura del respeto a aquella persona que está utilizando una bicicleta. Por otro lado, el tema de la inseguridad. O sea, hay varios factores que creo que vale la pena tomar en consideración cuando se sugiere el uso de la bicicleta en una ciudad complicada como es la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Sí, sin embargo, bueno, hemos visto que ha ido aumentando, o sea, digamos, tenemos inclusive las cifras y con programas como el de la bicicleta pública, estas de las ecobici, y Las que se rentan, las que se rentan, o simplemente poner infraestructura segura también, eso en es. el caso de Reforma, que tiene una ciclovía, y yo creo que hay que avanzar hacia crear esta cultura, ¿no? Pero bueno, obviamente se necesita además fortalecer pues, los sistemas de transporte público, ya lo decías tú, mucha gente llega de los municipios conurbados, necesitamos sistemas de transporte público metropolitano que pasen de una entidad a otra. Tenemos algunos, como el caso del tren suburbano, algunas líneas del metro, el Metrobús, pero el Mexibús en el caso del Estado de México, pero ha faltado la inversión para hacerlo todavía más, digamos que haya más oferta de este tipo de sistemas que son la manera pues, más eficiente de mover a los miles de ciudadanos que se tienen que trasladar diariamente. Y obviamente a raíz de esta pandemia, pues hacerlo con medidas de que estén muy bien sanitizados los vehículos, que tratemos de que no se concentren en la hora pico. En fin, hay una serie de cuestiones ahí que se van a tener que atender y que son muy importantes, ¿no? ¿Tú crees que va a haber la posibilidad de tener mayores inversiones en lo que se refiere a este rubro de transporte que tanta falta nos hace? Pues mira, yo creo que es muy importante porque al final, otra vez más, digamos, las calles son como las arterias de las ciudades, es donde además la economía, digamos, hay una serie de servicios que son súper necesarios y a través digamos, de los sistemas de transporte masivo son los que realmente deberían de ser prioritarios a nivel inversión pública, ¿no? Pensar menos en ampliar, hacer segundos pisos y vialidades para el auto y pensar más en cómo dotar de sistemas integrados de calidad, que inclusive algunas personas, muchos puedan pues dejar el auto en algunas, digamos, si da una, digamos, ahorros en tiempo, en dinero y demás, ¿no? Claro, Entonces, gasolina, gasolina, estacionamiento, sí, claro. mantenimiento, etcétera. Entonces, para ello se necesita que sí las ciudades, en este caso la Ciudad de México, el Estado de México, le apuesten más a estos sistemas, le inviertan más. Y por otro lado, también el gobierno federal tiene que entrarle al tema, digamos. Claro. Mi opinión es que hay prioridades y una de ellas es la movilidad urbana, ¿no? Entonces, pensar en que tal vez no necesitamos grandes proyectos no son tan importantes como si tener en las, no sé, 10, 15 ciudades más grandes sistemas de transporte público de calidad. Y que además sabemos cuánto cuesta, digamos, no es algo que no sea muy abstracto, ¿no? Lo hemos estudiado, sabemos lo que se requiere simplemente. Para dar un ejemplo, el sistema de Metrobús en la Ciudad de México, en Insurgentes, pues le das un carril en la avenida y lo vuelves mucho más eficiente, mucho más rápido y mueves a 400,000 personas al día ahí en una avenida tan emblemática y es mucho más eficiente que todo el mundo trate de ir en auto, ¿no? Fíjate que una de las cosas que ha estado sucediendo últimamente es que, por supuesto, las expectativas de vida cada día son más amplias. Entonces, cada día tenemos más personas de la tercera edad que, como te decía al principio del programa, no van a utilizar la bicicleta por el riesgo de caerse, de una fractura, etcétera, etcétera. ¿Por qué no buscar, y esta es una sugerencia, alguna especie como de triciclo,
como de cuadriciclo, ¿no? Para que tenga mayor estabilidad, para que no haya el riesgo de que se caigan y para incentivarlos a dejar de usar el automóvil, pero que tengan una forma segura de poderse movilizar sin que pongan en riesgo su seguridad y su salud. Sí, lo que hemos visto, por ejemplo, en muchas ciudades, triciclo sí puede ser inclusive para llevar algo de carga y demás, pero también las bicicletas. Demandado, por ejemplo, ¿no? Sí, o las bicicletas asistidas eléctricamente también han Claro. demostrado que sí, tú ves en Tokio, ves a muchísima población de la tercera edad moviéndose en tu bicicleta, obviamente con buenas condiciones de seguridad y demás, pero sí, yo creo que debemos de pensar en esquemas innovadores y que también la población, pues no pensar que porque sea de la tercera edad no tenga derecho a acceder a la ciudad, a tener un ambiente de seguridad y al revés, si se pueden movilizar un poco, pues creo que también eso va a abonar a su propia salud. Y la infraestructura tiene que ser cada vez más incluyente o tomar en cuenta estas necesidades de la población, o sea, deja tú también andar en bicicleta, simplemente caminar, ¿no? El estado de Claro. banquetas, los cruces, o sea, todo esto desde luego también está muy bien, digamos, tenemos sabemos lo que se debe de hacer, hay guías de diseño que lo hace súper incluyente para personas de la tercera edad y también personas con discapacidad, que también es otro Por sector que muchas supuesto. veces no sale porque las condiciones no son favorables, pero acondicionando la infraestructura urbana definitivamente se puede hacer que sea mucho más seguro y agradable y directo el moverse a través de la ciudad, ¿no? Entonces creo que eso es a lo que le debemos de invertir. Mira, yo sí te puedo decir una cosa, me duele profundamente ver que en muchas ocasiones en nuestro México, ver el nivel de inseguridad, ver el nivel de la falta de apoyo hacia las personas que están minusválidas, hacia las personas de la tercera edad, la falta de cuidado hacia los niños, por ejemplo, ¿no? Tantos temas desde el punto de vista social, que son temas que no tienen partido, son temas que nos afectan y que nos competen absolutamente a toda la sociedad. Entonces, qué importante pues es que tengamos esa sensibilidad y esa conciencia como sociedad, pero también que nuestras autoridades hagan su parte. No, completamente de acuerdo. Y bueno, yo desde el ámbito donde me muevo, la movilidad, sí buscamos, por ejemplo, que sí, las ciudades ya estén cada vez más pensadas para los niños, para los adultos mayores. O sea, ese es al final el estándar al que debemos de aspirar. Y bueno, sí hemos visto algunos ejemplos, creo que algunas colonias se han podido ir mejorando poco a poco, pero sí necesitamos avanzar más rápido y pensar que la calle, pues al final es también espacio público, es finalmente donde Claro. la gente también necesita para salir a pasear, para llevar a su familia, para estar en un parque, para encontrarse, tomarse un café. O sea, creo que eso debemos de no perderlo y no pensar que la solución es que todo el mundo esté encerrado o que tenga que llegar a sus destinos nada más en auto, ¿no? Así es. Pues no sabes cómo te agradezco de verdad que has estado conmigo esta noche. No, al contrario, un placer y muchas gracias por la oportunidad y las reflexiones. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.